aniversario de la creación del Estado de México. Y el segundo punto tiene que ver con el nacimiento de un tepetlaustoquense ilustre. Muchas veces nos dicen, es que nada más hablan de cabecera, y hoy, bueno, vamos a hablar de San Pablo Jolalpan, vamos a hablar de Casimiro Castro, que es oriundo de por allá. Entonces son algunos de los temas que vamos a hablar el día de hoy. Y bueno, pues está con nosotros Jorge González Morales Basaldúa. Ya icónico, ya la gente del Trotsky, por eso ahí atrás de él está ahí su manta, su ángel de la guarda, ¿no? Siempre lo anda cuidando el Trotsky. Por cierto, estamos en la feria del libro de Tepetlaustok. La gente puede pasar a acercar acá a comprar libros, están a muy buenos precios. Y traemos incluso libros de Tepetlaustok, porque luego la gente dice, oye, quiero un libro de Tepe. Pues traemos aquí el libro Vientos de Nostalgia, que por cierto lo presentamos a mediados de semana en el Palacio de Minería. Ahí tuvimos oportunidad de presentarlo en dos ocasiones, primero con Juanita Meraz en Radio Chapingo y posteriormente con Vanessa Meléndez en Radio Mexiquense, en ese maravilloso palacio que es el Palacio de Minería. Entonces, pues vamos a hacer este pequeño homenaje. Y ¿quién quiere iniciar hablando de Casimiro Castro? A ver, vamos a darle el micrófono a Jorge o a Marcelo. Jorge, a Marcelo. Amigos, buenas tardes. Para mí es un gusto participar en esta mesa y más que nos acompañan varias personas del Seminario de Cultura de aquí de Tepetlaustok. Nosotros somos un grupo de gente que hemos dedicado mucho tiempo en presentar a Tepetlaustok no solo ante las comunidades aledañas, sino ya de una manera en toda la República, y creo que ya tocamos algunos lugares como en España también. En esta ocasión queremos hacer un homenaje póstumo a una persona que es más conocido en Italia, en Francia, en Inglaterra, que en su propio lugar de nacimiento, San Pablo Jolalpa. Él nació en la hacienda de San Pablo Jolalpa, cuando el pueblo estaba dentro de la hacienda. Hemos tenido algunos comentarios de personalidades que le han dedicado mucho a este personaje tan especial, y que nos hemos propuesto a que los mismos contemporáneos de Casimiro Castro Blancas, la gente de Jolalpa, lo conozca y le haga un monumento a una persona que se lo ganó y puso en alto no solo el nombre de México, sino el nombre de San Pablo Jolalpa y Tepetlaustok. Uno de los primeros homenajes que recibió este gran personaje se lo hizo Manuel Tauchant en 1934, haciendo una exposición de sus litografías y su amplia gama de litografías que el Centro Cultural Banamex ha tenido a bien recordarlo periódicamente. Nos gustaría empezar nosotros esta serie de recordatorios a un personaje como este, por lo menos anualmente, que se instituyera la grandeza de estos personajes. Las tierras por sí solas no son grandes, dependen de la grandeza de sus personajes históricos. Como dato, tengo
un comentario de Andrés Reséndi Rodea, que dice: si José María Velasco nos asombró con sus panorámicas desde la periferia de México, Castro nos demostró la cercanía y los rumores que parten de este centro de la República. Es una gran persona. Esperemos que pronto lo conozcan. Le paso el micrófono a mi compañero Jorge Basaldúa. Gracias, Marcelo. No se lo pegue. Gracias, Marcelo. No se lo pegue abajo. Quisiera comentar algunos asuntos de Casimiro Castro. Él es el mejor litógrafo en el siglo XIX. Cabe mencionar que en ese tiempo no existía la fotografía. Las ilustraciones se hacían a partir de dibujos. Castro fue un excelente dibujante. La litografía sustituía a la fotografía. Él fue el primer dibujante, litógrafo, que hizo sus ilustraciones a partir de un globo. No existía la aviación. Él nace en 1826 y muere en 1889. Le toca la etapa del México independiente, del México de Santana, de Juárez y sus guerras de reforma, la intervención francesa, el porfiriato, 9 años del porfiriato. Quiero comentar que Casimiro Castro, en un momento dado, se registró como nacido en la Ciudad de México. Probablemente no haya querido negar su origen de ser de San Pablo Jolalpan. Sin embargo, muchos biógrafos dicen que nació y murió en la Ciudad de México. Eso nosotros podríamos tomarlo como una ingratitud. Sin embargo, hubo posteriormente investigaciones que demostraron que tiene su registro aquí de nacimiento aquí en Tepetlaustoc. Él nace, como comenta Marcelo, él nace en San Pablo Jolalpan, pero no precisamente en la hacienda. Se supone que él era hijo de algún peón. En San Pablo Jolalpan actualmente hay un museo, el del profesor Javier, y él nos indica el lugar donde existe su casa. Es una casa humilde. Suponemos que su familia trabajaba en esa hacienda, que era la Hacienda Buenavista La Estancia, en San Pablo Jolalpan, y que fue Premio Nacional de Producción Agrícola por ahí del siglo XVIII. También es importante decir que a partir de esas haciendas, la de San Pablo Jolalpan y la de San Nicolás, se fundan todos los pueblos de Jolalpan, desde la Concepción hasta el último, que es San Judas. San Judas ya derivado de San Francisco y de San Pablo. Entonces, bueno, yo no sé quién sería quien descubrió el registro del nacimiento de Castro en Tepetlaustoc, y que alguno de ustedes me pudiera ilustrar por qué Casimiro negó haber nacido en Tepetlaustoc. Bueno, pues hay muchos mitos y esto es un muy buen ejemplo. Ya ven que actualmente pues casi todos nos basamos en internet y ya lo damos ahora sí como verdad absoluta, ¿no? Por ejemplo, ahorita hablabas del 24 de abril y de la Ciudad de México, y pues ni nació el 24 de abril ni nació en la Ciudad de México. El profesor Mariano Cando hizo una investigación en el archivo parroquial hace ya muchos años y encontró el acta de bautismo y dice que se registró en la parroquia de Santa María Magdalena de Tepetlaustoc
el 3 de marzo de 1826, pero que ya tenía un día de nacido. Es decir, que Casimiro Castro nació en el 2 de marzo de 1826, según ahora sí consta el documento más fehaciente, que era el acta de bautizo. Hay que recordar que en esa época no existían actas de nacimiento, esas se crearon hasta 1861, por lo cual el único documento fehaciente en ese momento pues era el acta de bautizo. Entonces, por eso es bien importante cuando consultamos internet o ahora la inteligencia artificial, pues no nos vayamos con la finta. Tenemos realmente que hacer un estudio profundo y no repetir los errores, porque desafortunadamente muchas veces estos errores se van convirtiendo en verdades, y eso es lo que nos preocupa a nosotros los historiadores, ¿no? Entonces, bueno, en síntesis, Casimiro Castro nace el 2 de marzo de 1826, es registrado al día siguiente en la parroquia de Santa María Magdalena en Tepetlaustoc, y se cita que nace en San Pablo Jolalpan. Ahora, ¿por qué en algún momento él tuvo que, incluso a lo mejor, no mencionar sus orígenes tepetlaustoquenses? Hay que comentar que, bueno, desafortunadamente a lo largo del tiempo siempre ha habido mucha discriminación para la gente que vivía en provincia. Y él empieza a figurar en el mundo artístico, y entonces ya ven que todavía a la fecha mucha gente le cuesta trabajo decir Tepetlaustoc. Entonces, para abreviar y para acercarse, decía, pues soy de la Ciudad de México, ¿no? Era como que una cuestión. Ya ven que todavía incluso hay mucha gente que es de Tepetlaustoc, y cuando anda afuera, ¿qué dice? Pues soy de Portexcoco, ¿sí o no? Muchas veces todavía hay ese comentario, porque mucha gente todavía no ubica incluso en el mapa donde queda Tepetlaustoc, o les cuesta mucho trabajo decir Tepetlaustoc, ¿no? Entonces había ese como estigma. Ahora, Casimiro, él empieza en el arte de la litografía. Es un arte que es a partir de madera, se hace como una especie de sello, y a partir de ahí se puede imprimir. Y él tiene 3 grandes obras. La primera, con la que se inicia, que es una especie de crónica de cómo se llevó a cabo el traslado de los restos de don Agustín de Iturbide, el verdadero libertador de México, que lo habían fusilado en Padilla, hacia la Ciudad de México. Y ese traslado se hace en el año de 1878, siendo presidente de la República don Anastasio Bustamante. Y a Casimiro Castro le toca ir, ahora sí que recortando de manera gráfica todos los acontecimientos, como por ejemplo cuando llegan los restos de Iturbide a la villa de Guadalupe, después están en el convento de San Francisco, la Ciudad de México, hasta llegar a la catedral. A llegar a la catedral. Bueno, y un dato curioso es que los restos de Iturbide se encuentran precisamente actualmente hasta nuestros días en la Catedral de la Ciudad de México, en la capilla de San Felipe de Jesús. Y esa es la primera obra que hace Casimiro Castro, pero no sé quién de ustedes me quiera platicar de México y sus alrededores, que es del que tenemos litografías aquí en el museo. Marcelo, ¿me hablas de México y sus alrededores? Bueno, como ya oyeron un comentario, lo comparan con el gran pintor José María Velasco, que él dibujó todos los alrededores del Valle de México. A ese nivel fue la obra, de Casimiro Castro. Aquí en el Museo Eremitorio
de Tepetlaustoc, tenemos algunas litografías que pues es muy difícil describirlas con palabras. Hay que ver los trazos, los rasgos, los fondos, las sombras, todo lo que una litografía conlleva. Yo los invitaría a que el día que ustedes quisieran, fueran al eremitorio y que vean esas magnas obras, de las cuales nada más es una probada. Porque esa gran obra, el ferrocarril de Veracruz, encierra innumerables dibujos y paisajes que, como les digo, es muy difícil compartirse con palabras. Ojalá tengan la oportunidad de adentrarse un poquito en este gran personaje tepetlaustoquense, el cual, pues, a lo mejor me está mal decirlo, ha pasado desapercibido, ignorado, y queremos rescatarlo del anonimato. Los invito a que conozcan su obra. Solamente para aclarar, son 3 obras maestras. La traslación de las cenizas del Libertador, que se trata de Iturbide, México y sus alrededores, y el ferrocarril mexicano. Sí, cabe mencionar que por ahí de los años de 1855 y 56, Castro viaja a Europa y hace también litografías de los lugares donde está. Posteriormente parece que él se casa con una francesa, él después regresa y hay personajes que donde son escritores y él ilustra los textos. Estos personajes son, entre otros, José María Roa Bárcena, José Tecuellar, Francisco González Bocanegra. Él ilustra esas novelas, pero posteriormente se dedica a ilustrar la Ciudad de México en su totalidad. Él nos demuestra que es un gran sociólogo, porque además de retratar los grandes monumentos, él pinta los barrios populares, pinta a la gente aristocrática, desde la gente aristocrática hasta el lépero más humilde y sencillo. Entonces, además, su obra es sociológica. Una parte importante de Casimiro, por ejemplo, en México y sus alrededores, es que él llegó a rescatar la imagen de muchas iglesias y conventos que después fueron destruidos en la época de la Reforma, con Juárez. Entonces, gracias a Casimiro Castro pudimos conocer cómo era, por ejemplo, el convento de Santo Domingo, en la Ciudad de México, antes de que lo destruyeran para crear la inútil calle de Leandro Valle. Y además fue yendo a algunos otros pueblos cercanos y fue sacando un testimonio de tal valía, pues solamente es comparado desde el punto de vista de la literatura, por ejemplo, con Los bandidos de Río Frío. Mientras Paino, que por cierto son contemporáneos, Casimiro Castro y Paino, mientras Paino retrata la ciudad y el país desde el punto de vista literario, Casimiro Castro lo hace por medio de litografías. Son los dos grandes cronistas del siglo XIX y eso lo ha reconocido pues mejor gente del extranjero, como comentaba aquí Marcelo. La otra obra también muy importante es Ferrocarril Mexicano. El licenciado Joel, un servidor, tuvo oportunidad de ir a la comida de fin de año del Seminario de Cultura Mexicana, donde coinciden varias corresponsalías, y nos preguntaban, ¿de dónde vienen? De Tepetlaustoc. Decíamos, de Tepetlaustoc, y nos decían de dónde era Casimiro Castro. Y entonces, por ejemplo, la corresponsalía de Orizaba
decía es que nos gustaría que esta plática que le estamos dando a ustedes ahorita, la quieren que la demos en Orizaba. ¿Por qué? Porque precisamente el ferrocarril mexicano tenía una estación en Orizaba y Casimiro Castro hizo la litografía del ferrocarril pasando por Orizaba, ¿no? Y así fuimos platicando con varias personas. Platiqué, por ejemplo, con el corresponsal de Querétaro y me dices que yo soy especialista en el estudio del ferrocarril. Y una de las fuentes primigenias para conocer el ferrocarril es la obra de Casimiro Castro. Entonces, ahí es donde nos entra un poco a nosotros la desesperación, porque en todos lados conocen a Casimiro Castro y saben que es de Tepetlauxtó, y menos los tepetlauxtoquenses, ¿no? Esa es ahí se aplica el dicho eso de que nadie es profeta en su tierra, ¿no? Y es bastante desesperante para nosotros esa apatía, esa indiferencia a un personaje que ahorita nosotros tendríamos que estarle haciendo no un homenaje pequeño, sino realmente un homenaje con toda la pompa y circunstancia que eso amerita. Entonces, no sé si nos quiere platicar, Marcelo, de este homenaje que le hizo, por ejemplo, Banamex a Casimiro Castro. En uno de los edificios coloniales que rescató el Centro Cultural Banamex, tuvo a bien hacer una exposición de todas sus litografías, y realmente hay un compendio que tratamos de conseguirlo, fue una edición especial, pero realmente no nos alcanzó la voz. Ojalá que estas pequeñas palabras que dimos de Casimiro Castro sean motivantes para nuestro auditorio y para la gente que nos ve en las redes sociales, para la gente que nos ve en los podcasts, y que podamos hacerle el próximo año un homenaje como tal, bien hecho a Casimiro. Y bueno, pues también aprovechamos para anunciar, bueno, que hace nuestro libro, escrito por la Palomilla. Queremos comentarles que el libro Vientos de nostalgia. Vientos de Nostalgia surge como un requisito que nos pide ANACIM para dar el nombramiento al municipio como un sitio de interés histórico nacional. En este libro abarcamos la historia nacional desde el México independiente hasta la Guerra Cristera, aunque la ANACIM estrictamente toma en cuenta dos crónicas, el periodo revolucionario y la Guerra Cristera. Y con eso basta para darle el nombramiento a este pueblo como sitio de interés histórico. Anteriormente le habían dado el nombramiento de municipio heroico, pero no existía el sustento escrito. Aquí lo estamos incluyendo. Y más historias, todas esas historias son de carácter nacional, pero que se ven reflejadas en Tepetlauxtó. Por ejemplo, hablamos del México independiente y hablamos que Iturbide, después de firmar los tratados de Córdoba y un día antes de entrar a la Ciudad de México con el ejército trigarante, pasa por Tepetlauxtó, existe el mapa. Entonces eso debería de ser un motivo de celebración en Tepetlauxtó. La gente ni siquiera lo sabe. Bueno, es más, ni siquiera sabe cuándo México, el país, cumple años cuando termina la guerra de independencia y no lo saben. También incluimos, por ejemplo, el caso de la intervención francesa, cuando se lleva a cabo una batalla aquí, en el Cerro del Calvario, el 14 de enero de 1867. Y que por investigaciones del doctor, por investigaciones del doctor Tinajero en los archivos, nos encontramos con un héroe desconocido, Mucio Maldonado,
que al final de cuentas impacta a Marcelo y se vuelve en una de sus meditaciones básicas. Entonces ese personaje nadie lo conocía, él lo descubre ahí en el archivo y suponemos que como ese personaje hay muchos, queremos darnos a la tarea de ir al archivo. Pues, no sé, no sé si hay algún comentario, alguna pregunta. Bueno, algo que quiera decir. Eso es un escenario, ¿no? Que nos pregunte algo. A ver, que nos pregunte algo la doctora Noemí, Héctor, alguien que pueda comentar algo al respecto. ¿Todo bien? Bueno, pues ya dijo, ya vio, porque primero Jorge era el que decía, ¿por qué no hacemos los podcasts en vivo? Pero ya vio por qué no los hacemos. Es que necesito a Mauleón y a la americana. Bueno, pues muchas gracias. Y al ratito, al rato vamos a tener otra conferencia por ahí de otra presentación del libro. Muchas gracias. Hasta luego.